El tío. Relato basado en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Las herencias suelen ser una bomba de tiempo entre los miembros que conforman una familia. Han sido causa de discusiones, peleas, distanciamientos y en casos más extremos de asesinatos. Todo con el fin de apropiarse del poder que todo un linaje ha dejado en manos del afortunado. Estamos hablando de herencias económicas o de propiedades. Desde una cantidad exorbitante de dinero hasta muy pequeña. Pero ¿qué pasa cuando dicho legado no es nada que se relacione con las opciones anteriores? ¿Qué ocurre cuando lo que heredas es del tipo espiritual? Este es el caso de una mujer que por protección personal ha preferido mantener su nombre oculto, pero que por comodidad llamaremos Carmen. Todo da inicio con su abuelo, un hombre que desde muy pequeño fue educado para mantener a su familia gracias al trabajo en el campo, ya que de manera infortunada fue parte de la gran mayoría que no cuenta con una educación profesional para conseguir un trabajo menos desgastante. Durante mucho tiempo se dedicó a la cosecha de café y de maíz. Trabajaba a diario con las uñas llenas de tierra y el sudor en la frente. Todo esto con el orgullo de estar creando a su hijo único junto a su esposa. Con el pasar de los días, las cosechas no daban abasto ante sus necesidades. La sequía comenzó a apoderarse de su esfuerzo, colocando a este pobre hombre al borde de la desesperación. Una noche, mientras salía a buscar la respuesta a su desgracia en las estrellas del cielo nocturno, vio a lo lejos a un hombre postrado sobre su platanar. Asustado e intrigado por aquella invasión a sus tierras, se apresuró a buscar su pistola para encarar al intruso. Sería el colmo que aquel extraño llegara a robar a su propiedad. Una vez de regreso con sigilo se acercó hasta el platanar, asombrado por la aparente paciencia de aquel hombre. Miró con atención sus finos zapatos y su elegante atuendo. Además, algo llamó su atención. De aquel hombre salían unos destellos que lo cubrían desde los pies a la cabeza. «Buenas noches, caballero», dijo el extraño con voz ronca y fuerte. El campesino se quedó sin habla al escuchar una voz que transmitía tanta seguridad como aquella. Sus piernas incluso temblaron por el miedo que había sentido. Ya antes había oído historias sobre este hombre, pero nunca imaginó que llegaría a toparse con él. Entablando una amena conversación, el abuelo llegó a la conclusión de que se trataba del mismísimo señor del Averno, ya que éste le ofreció una herencia donde no carecería de ningún bien económico. Sin mencionar que sus cosechas serían las mejores del pueblo. Nunca le haría falta algo, pero como suele ser este tipo de ofertas, había un costo a cambio. Un pago único y muy especial. El campesino sabía lo que iba a pedir y pronto rechazó la propuesta si con eso debía sacrificar a un ser querido con él. Pero grande fue su sorpresa cuando el hombre elegante solo pidió a cambio como tributo que le adoraran como único y poderoso Dios. Y el hombre orillado por su desesperada situación aceptó. Pasaron los días de aquel encuentro y la cosecha del desafortunado hombre comenzó a dar sus primeros frutos. Tanto el café como el maíz se vendían en un abrir y cerrar de ojos. Estos rendían lo suficiente para traer bastantes ganancias y prestigio a la familia. La gente del pueblo incluso al verlo lo saludaban y respetaban como si se tratase del mismísimo presidente de aquel municipio. Se había ganado el cariño del pueblo. El señor, agradecido por la aparición del rey de los abismos, lo visitaba siempre a la medianoche. La vida pasó rápidamente y con ello la preocupación de dejar a su esposa e hijos solos. Así que decidió heredarles la responsabilidad de la promesa que hizo en aquella ocasión. El hombre rico se presentó ante la familia como un pariente lejano que llegaba a vivir con ellos. «Hijo, este es tu tío, salúdalo, no seas grosero», le dijo el padre al pequeño. El niño se acercó tímido sintiendo una cálida caricia sobre sus cabellos castaños. «No me tengas miedo, hijo. Yo voy a cuidar de ti, no te preocupes». Al pobre infante se le erizó la piel, pero al mismo tiempo sintió una especie de confianza y protección. El tiempo pasó y hubo varios cambios. El hijo se convirtió en hombre y consiguió a su esposa y su primera hija que vivía con ellos. Eso sí, junto a aquel tío tan peculiar. Por buena que sea la bonanza, hay cosas que no se pueden evitar con el destino del hombre. Una enfermedad en los huesos se apoderó del abuelo hasta que tuvieron que agotar casi toda la fortuna en tratamientos. En cambio, un nuevo miembro de la familia llegaba. Carmen había nacido. Desde pequeña, Carmen se le heredó el tributo hecho por su abuelo, el señor del abismo, al cual inmediatamente le comenzó a llamar tío. Cuando la pequeña tuvo la mayoría de edad, comprendió lo que realmente ocurría en la familia y el porqué de sus riquezas. Aunque en un principio temió por el oscuro secreto, al final terminó por acostumbrarse a la herencia de su abuelo y su padre. Carmen no se atrevía a entablar conversación con el tío. Sin embargo, lo respetaba y le estaba agradecida por todas las cosas que le había brindado su familia.
Por otro lado estaba la hermana mayor de Carmen, María, quien no creía en el poder del tío. Incluso llegó a encararlo por el hecho de no darle riquezas a su padre, ya que lo que tenía no se comparaba con la riqueza que tuvo en otros tiempos su abuelo. Una noche, mientras María estaba durmiendo, a eso de la medianoche se despertó asustada sin poder mover un dedo. Ahí escuchó a través del oscuro pasillo de la casa el galopar de una cabra acercándose cada vez más y más a ella. El sonido venía acompañado de un chirrido de uñas al pie de la cama. El miedo y la angustia la invadieron al punto de llevarla a una tortura psicológica. Cuando despertó tenía la frente empapada en sudor y el corazón bombeándole en el cuello. Desde aquella vez María supo que al tío debía respetársele. Carmen relata con suma tranquilidad el esfuerzo con el cual levantaron una pequeña tienda de abarrotes. Todo marchaba tranquilo hasta que un día entró un ladrón al establecimiento apuntando con un arma al abuelo. Hecho esto, se llevó todas las ganancias del día. Ella, desesperada, intentó llamar a la policía, pero el abuelo la detuvo. «Déjalo, el dinero volverá completo», le dijo el abuelo con firmeza. Momentos después escuchó un disparo, creando entre todos ellos un ambiente de tensión. A la tienda entraron varios policías con una bolsa. Dentro de esta se encontraba el dinero que minutos antes le habían robado al abuelo. No faltaba ni un solo centavo. El ladrón fue encontrado muerto con una bala incrustada en la frente, y el asesino de este nunca fue encontrado. Otra anécdota que cuenta Carmen es aquella donde estuvo en una relación con un hombre con el que había planeado casarse, gracias a su gran carisma y atención. Aunque no contaba con su tendencia a la infidelidad, ella se enteró pocos días después, decidiendo abandonarlo. Resulta que su expareja fue parte de un accidente automovilístico donde también iba a bordo su amante, y efectivamente, ambos perdieron la vida en ese accidente. Carmen y su familia estuvieron de luto después de la muerte de su abuelo tras largo tiempo de haber sufrido bajo el yugo de la enfermedad. En el funeral tomaron fotos en las cuales se puede ver la presencia del tío a la lejanía. Y había otra más donde su abuelo se acercaba abriéndose paso entre la multitud para observar su propio entierro. Estas fotos que aún guarda Carmen con cariño están dentro de un baúl donde también ha colocado algunos de los sueños, en los cuales generalmente puede ver al abuelo junto con el tío. En uno de estos sueños cuenta que mantuvo una pequeña charla con él. Ella se encontraba entre dos puertas, una de color blanca y otra negra. Quiso abrir la puerta negra, pero el señor del Averno le negó la entrada. «No, hija, ese camino no es tuyo», le dijo con una voz gutural al mismo tiempo que le enseñaba una sonrisa perturbadora. Carmen despertó con una sensación pesada en el pecho después de aquella noche. Con el tiempo Carmen llegó a casarse y tuvo su primer hijo, y el tío lo visitaba en ocasiones para darle su bendición como parte de la familia. Ella no deseaba que sus hijos fueran parte de la herencia que iba incrementando al incrementar el número de miembros. Sin embargo, sabía que esto sería muy complicado al ser un legado marcado por su sangre. Tras la muerte de su padre, la casa que fue de su abuelo pasó a manos de otro propietario por motivos que se desconocen, construyendo a su gusto una casa de 2 pisos. Dejó un pequeño patio donde hasta el día de hoy crece un platanar aun cuando fue arrancado de raíz. La nueva dueña hizo de todo para que no volviera a crecer, pero le resultó imposible. Además tuvo problemas con la electricidad, ya que esta no llegaba hasta su propiedad, y a su vez también el agua nunca llegaba. Irritada por su situación, la dueña llamó a Carmen para que fuera a ver esos detalles. Extrañamente, cuando ella entró a la casa, la luz se encendía con normalidad y también estaba el servicio potable. Mientras conversaba con un trabajador encargado de la luz sobre el curioso hecho, Carmen subió al segundo piso explorando con curiosidad. De pronto escuchó su nombre entre susurros que provenían de las paredes y cuartos deshabitados. Ella no sintió miedo, pero supo de quién se trataba. «Tío, eres tú, ¿verdad?», preguntó de pie en las escaleras. «Sí», le respondieron. No sintió temor y asintió confiada, escuchando detrás de sí unas risas diabólicas. «No te preocupes, el terreno volverá a ser mío», le respondió a la voz tras una despedida sutil. Tras aquella visita, Carmen ha recibido quejas por parte de la nueva propietaria, contando con horror cómo se siente observada, así también con sueños terroríficos todas las noches. Incluso la vez que bajaba por las escaleras fue empujada con una fuerza sin razón aparente. Ella le da gracias a Dios por haberse sostenido de los barandales a tiempo, de lo contrario estaría muerta. Carmen ha tratado de convencerla de regresar a la casa con supersticiones, negándose claramente a contarle la verdad. Hubo un tiempo en el cual Carmen creyó las cosas con el tío se habían tranquilizado, pero cuando estuvo embarazada de su segunda hija sintió por las noches mientras dormía cómo alguien acariciaba su vientre.
haciendo que el bebé dentro de ella se removiera causándole ligeros dolores. En la actualidad, Carmen trata de ir a la iglesia los fines de semana junto a su familia para alejarse del mal camino heredado sin su consentimiento. Pues tras el nacimiento de su segunda hija cree que es mejor dejar atrás el pasado que le fue inculcado desde el principio de sus días. Su pequeña hija nació con una marca en la frente en forma de V de un extraño color rojo. No tiene miedo, pero desea que sus hijos aprendan el camino del bien para evitar desgracias futuras. Sabe que las cosas pueden seguir su rumbo si su hijo mayor sigue con el ritual en el que su padre y abuelos iniciaron. Todo esto gracias a que el chico ha demostrado una extraña curiosidad por el tema. Hoy en día, Carmen sigue trabajando lo más que puede para romper la herencia que su abuelo adquirió hace muchos años, y de esta manera nos sigan transmitiéndose a las siguientes generaciones. El tío. Relato basado en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.